Como hijo de Saúl, Jonatán tenía obviamente acceso directo al trono cuando muriese su padre. Sin embargo, vemos que al parecer no le afecta que esto no se dé de esa forma. En este capítulo vemos a Jonatán honesto con su padre, pero también honesto con David, porque es su amigo. Y por supuesto vemos que también es honesto con Dios al demostrar su disposición a que se cumpla la voluntad y la soberanía divina. David le pregunta a Jonatán: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál ha sido mi maldad? ¿Por qué tu padre me está buscando para matarme? Vive Jehová, vive tu alma, que apenas hay un paso entre la muerte y yo. En estas palabras tenemos a un David que está muy afectado, muy angustiado. Probablemente no sea tanto por temor a morir, sino que él se pregunta qué mejores cosas puede hacer para ser aprobado por su padre. Y al parecer considera que Jonatán como que no es muy consciente del intenso odio que su padre tiene hacia él. Pero ambos hacen un acuerdo en este capítulo. Acá se describe punto a punto el método que ellos usaron para que nadie los viera juntos y sospechasen lo que habían determinado hacer. David se quedó escondido en el campo. Jonatán entró al festín preparado para celebrar la luna nueva, y cuando Saúl preguntó a sus siervos por David, Jonatán le dijo lo que había pactado con David decir. Y ahí entonces descubrió que en verdad David tenía toda la razón, porque Saúl estaba empecinado a matar a David. A tal punto que incluso casi mata también a Jonatán al intentar defenderlo y apoyarlo, en lugar de colaborar con él como padre para matar a David. La frase que da acá la Reina Valera en el verso 30, hijo de la perversa y rebelde, no es un insulto a la madre de Jonatán, que hasta donde sabemos era la única esposa de Saúl. Los traductores y aún los originales de los manuscritos hebreos tuvieron problemas para colocar la verdadera palabra expresada por la boca profana de Saúl cuando, lleno de ira, entonces habló de esa manera con esputos a su hijo. Jonatán entendió perfectamente el mensaje y se fue a encontrar con David al campo para hacerle saber que su padre en verdad estaba determinado a acabar con su vida. En dos ocasiones vemos el gran respeto y admiración de David por Jonatán. No solo lo consideraba su amigo, hermano y cuñado que era, sino que además lo consideraba como su señor, como mayor que él, alguien incluso más importante que él. En el verso 8, en dos ocasiones, David se refiere como siervo de Jonatán, y acá en el verso 41 vemos que se inclina 3 veces postrándose hasta el suelo. Este era un respeto de un vasallo a un monarca. Qué grande Jonatán, pero qué grande también David. Qué admirable ver la grandeza de humildad de estos jóvenes. Esto es humildad, opuesto a la arrogancia de Saúl. Antes de decir Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, él dijo en el verso 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Esto es humildad. Esto es lo que hacía David con Jonatán, y esto es lo que hacía Jonatán con David. Me gusta lo que dice Forero. La humildad es uno de los valores más importantes que debe desarrollar una persona, pues le permite aprender a tolerar y a valorar a los demás. Además, es fundamental para no darle lugar a aspectos negativos como la envidia y la soberbia. Estos dos jóvenes eran muy humildes, tenían el carácter de Jesús, opuesto a Saúl, que tenía el carácter del diablo, un hombre envidioso, orgulloso y soberbio. David y Jonatán
se despidieron, dice el verso 43. Solo veremos que se encontrarán una sola vez más para jamás volverse a encontrar. Pero desde acá, David se va como un proscrito, como alguien que ha sido desterrado y deportado. Y Jonatán se queda triste, tratando de ver cómo trabaja para evitar que su padre mate a David. La pregunta es, ¿merecía David experimentar algo así? Cuando antes su vida era de las más tranquilas en las colinas de Belén cuidando las ovejas de su padre. Bueno, no siempre nos suceden las cosas que nosotros queremos o las que merecemos. En verdad, nosotros muchas veces vamos a experimentar esas cosas que necesitamos para poder transformar el carácter. David necesitaba perfeccionar su vida para poder llegar a ser conforme al corazón de Dios, según dice 1 Samuel 13. Y al final, como Job, David va a poder decir, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En los próximos capítulos veremos a David buscando refugio en cuevas, en montañas, en distintos lugares, con el propósito de esconderse de Saúl como un proscrito. Sin embargo, en esa época es cuando él más aprenderá a depender de Dios. Será allí donde él orará más intensamente, allí donde él conformará todos los salmos que ahora nosotros tenemos. Es allí donde él ejercerá la fe y la plena confianza en Dios para llegar a ser el rey que en verdad Dios quería que fuese. Que Dios te bendiga y te espero el día de mañana para juntos continuar estudiando un capítulo más.